Seamos todos bendecidos en esta mañana de lunes. La misericordia de Dios se renueva para nuestras vidas. Y me gustaría compartir con ustedes una palabra de parte de Dios allí donde usted está antes de salir para su trabajo, allí cuando vaya a pasar todo este día en casa. Me gustaría compartir algo que Dios me ha dado y que sé que va a ser de bendición para sus vidas. Y lo primero que quisiera decirles es brevemente comentarles cómo fue mi conversión, cómo fue mi primer encuentro con Dios. A la edad de 12 años, mi mamá iba a la iglesia metodista, yo también iba a la iglesia metodista cuando yo tenía 12 años, pero en realidad la iglesia era un poco aburrida para mí. Yo no entendía por qué las personas cantaban, por qué las personas iban a ese lugar y hasta llegaba a burlarme de las personas cada vez que iba a un servicio. Un día mi mamá decidió hablar con el pastor de la iglesia para que me dejara ir a un campamento de adolescentes. Pero a ese campamento de adolescentes solamente podían ir los adolescentes que habían estado fieles durante todo el año porque no había capacidad para todos. El pastor de alguna manera hizo una excepción y me dejó ir al campamento sin ser cristiana prácticamente porque yo iba muy pocas veces a la iglesia. A la verdad, yo prefería quedarme en mi casa viendo muñequitos, haciendo las cosas que me gustaban. Pero tuve la oportunidad de ir a ese campamento y recuerdo que en el último día de ese campamento, nunca olvidaré, estaban haciendo una vigilia con una fogata a las afueras del campamento. Y las personas empezaban a llorar y empezaban a recibir de Dios y yo los miraba como diciendo, ¿qué es esto que hacen? No entiendo nada. Y en ese momento vino alguien y empezó a orar por mí. Yo nunca supe quién fue esa persona. Lo único que sé que esa persona mientras oraba por mí, yo empecé a llorar. Pero yo no me sentía triste y no entendía qué estaba sucediendo. Lo único que yo sabía en ese momento es que después de esa noche yo sentí algo diferente dentro de mí. Yo sentí que había algo que estaba dando luz, algo que yo no podía expresar con palabras humanas. Y recuerdo que cuando regresé a mi casa le dije a mi mamá, yo no sé lo que sucedió, yo no sé describirte por qué yo estaba llorando, pero sé que yo siento algo dentro de mí diferente. Y puedo describir ahora que soy cristiana que ese fue el momento en que Jesús llegó a mi vida. Llegó sin yo pedírselo, llegó sin yo esperarlo, llegó sin estar en los planes. Esa gracia anticipante de Dios llegó a mi vida. Y hoy quisiera hablarte de cómo muchas veces Dios llega a nuestra vida cuando menos nosotros lo esperamos. Como Dios llega a nuestras vidas cuando quizás nosotros ni le estemos llamando. Dios llega y punto. Y cuando Él llega, todo es cambiado. Me gustaría compartir lo que dice el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo del 23 al 30. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces les respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. En estos momentos vemos que Jesús había despedido a los discípulos, les dijo, el mismo Jesús le había dicho que se montara en esa barca y él se quedó orando. En plena alta mar se desató una tormenta, estaban todos bien asustados, que estaban con mucho miedo. Y yo reflexionaba en esto porque estamos en medio de una tormenta, nuestra barca está siendo azotada. Estamos en plena alta mar y no sabemos en qué momento la tormenta va a cesar, no sabemos cuándo Jesús va a aparecer. Muchas veces nuestros miedos, muchas veces nuestras frustraciones, nuestras dudas
Nuestra incertidumbre, la falta de control como ser humano nos impide ver que Jesús va a llegar en cualquier momento. Y una de las cosas que nos enseña esta historia es que cuando la tormenta más recia está en nuestras vidas, Jesús va a aparecer. Jesús va a aparecer de la manera que nosotros no lo esperamos. Yo sonreía porque estaba escuchando, mientras manejaba estaba sonriendo porque escuchaba en la emisora de radio cristiana que estaban orando, y la oración que estaban haciendo le decía a Dios: Señor, ayúdanos a crear una vacuna para que todo esto quede atrás. Y yo sonreí y yo decía: ¿será que Dios se limita a la creación de una vacuna para que todo se desaparezca? Porque una de las cosas que nos enseña esta historia es que Dios aparece de la manera que nosotros no esperamos, caminando sobre las aguas. Dios no se limita a la iniciativa de que creen una vacuna. Dios puede hacerlo de muchas maneras. De maneras que podemos explicar hoy, de manera que no podemos explicar porque como seres humanos no tenemos la capacidad quizás de entender las apariciones de Dios. Pero lo que sí queda claro en este texto bíblico es que Dios va a aparecer. Dios va a aparecer en la escena en algún momento. Interesante que cuando Jesús aparece, los discípulos estaban con tanto miedo, estaban tan turbados que pensaron que era un fantasma, pensaron que estaban soñando. Y una de las características que tienen las apariciones de Jesús cuando nosotros estamos en medio de la tormenta es que aparece de una manera que no esperamos y nosotros no nos damos cuenta que Jesús está. Quizás nosotros no podamos ver a Jesús en medio de nuestra tormenta hoy. Y quizás Jesús esté frente a nosotros y nosotros le estemos identificando como un fantasma. Pero quiero decirte de parte de Dios que Jesús está obrando. Quizás no lo reconozcamos, quizás no se está apareciendo de la manera habitual que Él se ha aparecido a nosotros en anteriores capítulos de nuestra vida, pero Jesús está. Y es allí cuando Pedro le dice en medio de toda esta tempestad: bueno, yo quiero probar si en realidad eres tú, yo quiero saber si en realidad eres tú, si eres tú, manda a que yo vaya hacia donde tú estás. Y yo en mi mente puedo imaginarme a Pedro mirándole a la cara a Jesús, diciéndole: si eres tú, haz que yo camine, haz que yo vaya hasta donde tú estás. Y cuenta la Biblia que Pedro se lanzó y estuvo caminando sobre el mar y fue hacia donde estaba Jesús. Pero hubo algo en la historia que hizo que Pedro se hundiera. La sensación que tuvo Pedro fue que en medio de la tormenta, en medio de la tempestad, él estaba caminando, él estaba mirando a Jesús, pero de repente empezó a ver las olas que eran bien grandes. De repente vio a su alrededor y miró que la tempestad era bien severa. Y desde el mismo momento que quitó la vista de Jesús y puso toda su atención en la tempestad, empezó a hundirse. Así mismo nos pasa a nosotros. Nosotros vamos caminando confiados mirando a Jesús, pero desde el mismo momento que nosotros prendemos el televisor, quizás vemos las noticias y ponemos nuestra vista en la tempestad y quitamos nuestra vista de Jesús, empezamos a sentirnos inundados de dolor, de desesperación, de dudas, empezamos a sentirnos ansiosos, empezamos a tomar decisiones que no tienen sentido. Pero déjame decirte que lo único que va a hacer que nosotros no nos hundamos es que mantengamos nuestra vista fija a Jesús. Pueden pasar muchas cosas alrededor, la tormenta puede estar bien recia, que lo único que nos va a ayudar a estar firmes en estos tiempos es mirar a Jesús. La Biblia nos dice que Jesús estaba allí, Pedro estaba allí, Pedro se estaba hundiendo, Jesús estaba viendo. Sin embargo, cuando Pedro se estaba hundiendo, tuvo que clamar y decir: Señor, sálvame. Jesús sabe que en medio de la tormenta quizás nosotros vamos a desviar nuestra vista. Jesús sabe que quizás en medio de la tormenta nosotros vamos a mirar más a la tormenta que lo que podamos mirarle a Él. Pero inmediatamente cuando nosotros le digamos: sálvame,
y le pidamos ayuda, Él va a estar también allí para nosotros. No importa que hayas perdido la mirada de Jesús, no importa que muchas veces en este caminar, lo que nos ha tocado vivir, nosotros hayamos estado con miedo. Se vale tener miedo, somos humanos, somos seres humanos que experimentamos muchos sentimientos, muchas emociones. Pero a la misma vez Dios está aquí para decirnos, no importa, yo estoy aquí para salvar, yo te voy a rescatar y te vas a dar cuenta hoy más que nunca que yo he aparecido en medio de la tormenta, que yo he estado mirándote, que yo sabía cuando Jesús envió a los discípulos a montarse en esa barca y se quedó orando en tierra, Jesús sabía lo que iba a pasar en alta mar, pero también sabía que Él iba a ser el auxilio y el refugio de toda esa tripulación. Dios te bendiga mucho durante esta semana. Creo que este lunes va a ser un lunes donde vamos a poder tener en mente, Señor, aunque yo desvíe mi mirada de ti, tú vas a estar conmigo. Pero yo te pido que me ayudes a sostener mi mirada. Y en esta mañana yo quisiera orar. Quisiera orar por todas aquellas personas que están poniendo su mirada en Él. Pero aún también por aquellas personas que quizás no están poniendo la mirada en Dios en estos momentos. Y esto incluye cristianos y no cristianos. Porque Dios alcanza a todos. Ahí donde tú estás, en tu casa, en tu trabajo, en tu carro, donde estés, yo te invito a que oremos en esta mañana. Señor, te damos infinitas gracias. Gracias porque tú estás en medio de nuestras tormentas. Gracias porque cada vez que nosotros miramos a ti, tú estás presto a que nosotros no nos hundamos. Ayúdanos a mirarte. Ayúdanos a que sí, aunque veamos las olas grandes, aunque veamos los números de muerte, aunque veamos que el mundo sucumbe, Señor, en medio de esta pandemia, en medio de esta enfermedad, podamos también mirar de que tú eres el Dios único que tienes el poder suficiente como para salvarnos en medio de esta tempestad. Corremos a ti, Señor, miramos a ti. Huimos a tu presencia. Decía el salmista, solamente en tu presencia nosotros alcanzamos refugio. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que bendigas a los que se están refugiando en ti en este momento, pero también a los que no te están mirando. Te pido que bendiga a todos los que están hundiéndose en este momento, a todos los que sienten miedo, frustración, desesperación, aquellos que quizás han puesto por un momento su mirada en esta tormenta que parece no cesar. Dale fuerza, Señor. Sálvalos, ayúdales en medio de este momento. Bendice, Señor, a cada persona que está en cada hospital. Bendice a cada persona que está trabajando en los hospitales, que esté en una cama. Bendice a los médicos, a las enfermeras, a los paramédicos. Bendice a las personas que también tienen que ir a trabajar, que tienen que ganarse su sustento. A las personas que trabajan en los mercados, a esas personas que se están exponiendo todo el tiempo, Señor. Bendíceles, guárdales. Llámales la atención, hazles ver que tú no eres un fantasma, hazles ver que tu presencia es una realidad en estos tiempos y que tú estás presto para ayudarles. Te pido de manera especial, Señor, por los niños, los miles, millones de niños que están en este momento en sus casas, que sienten la ansiedad de sus padres. Bendíceles a ellos, Señor. Llénales con tu presencia, con tu paz. Bendice a sus padres. Qué etapa más difícil están pasando esos padres que están teniendo que enfrentarse, Señor, a contenidos de escuela que quizás desconocen, a un contenido que quizás es en un idioma que también desconoce. Yo te pido que le des fuerzas, que le ayudes, que puedan ver la luz al final del túnel, Señor. Bendíceles de manera especial. Y yo te pido que este lunes sea un lunes donde podamos verte, donde tú puedas aparecerte en medio de nuestra tempestad, de la manera que no esperamos, esa manera inconcebible, ese humor que tú tienes, Señor, que muchas veces no entendemos. De esa manera, Señor, pero queremos verte, queremos experimentarte en medio de nuestra tormenta. Bendice a tu pueblo y bendice este día de lunes. Y a ti te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Dios te bendiga mucho en esta mañana y espero que esta palabra pueda alimentarte por el resto del día.